desde la Universidad, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, programa de administración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, en el caso particular, me asiste un gran honor de estar acá, toda vez que he sido egresado aquí de la Academia Diplomática en la maestría de análisis de problemas políticos y económicos internacionales y actualmente estoy cursando junto con el externado del doctorado en estudios políticos. Hoy vamos a presentar un resultado de investigación del texto, como lo hemos titulado, Al fin sin minas, perspectivas de la recuperación socioeconómica de las comunidades de San Carlos y San Francisco, Antioquia, durante el periodo comprendido entre el 2000 y 2022. Lo que indica que este texto va a recopilar toda la historia de lo que ha sido el proceso del desminado en Colombia, de cómo tuvo sus orígenes este componente en Colombia, desde un marco constitucional, desde un bloque constitucional a finales del siglo XX y posteriormente todo el desarrollo que conllevó la implementación ¿Ya no huele tanto empanada? de Colombia de ingresar y de ser parte de los países firmantes de la Convención de Ottawa que promueve desde las Naciones Unidas desde 1997. En ese orden de ideas, pues el texto se va a dividir en 5 grandes capítulos que va a contar el contexto internacional del desminado humanitario. En su primera parte, ahí está todo el esbozado, ese marco legal. Posteriormente miraremos o se va a explorar lo que es la respuesta institucional a este desminado en términos del conflicto armado en Colombia, el capítulo 2. El capítulo 3 nos invitará, vamos a mirar particularmente las dos poblaciones que correspondieran a San Carlos y San Francisco. O sea, ahí vamos a hacer una caracterización socioeconómica de lo que fue ese proceso de desminado, descontaminación en estos dos municipios. El capítulo 4 mostrará unos resultados y hallazgos a partir de encuestas que hicimos con la población, que trabajamos allí. Y finalmente, las conclusiones y las reflexiones que deja esta investigación. O sea que, sin más preámbulo y sin apropiarme la palabra, voy a darle pues para acceder aquí a mis coautores que me acompañan, a que también empecemos a contar un poquito sobre esos orígenes, cómo que dio pie a la investigación y particularmente en lo que tiene que ver con el proceso de desminado, cómo se asimila en el contexto de Colombia. Entonces, le doy la palabra aquí al coronel, que fue el gestor de la propuesta del proyecto de investigación, que se remonta ya al año 2017. Entonces, coronel, cuenta un poco a todos nosotros cómo se sucedió todo este proceso de la investigación y bueno, cómo empezó todo el ejercicio de por qué estudiar el tema del desminado en Colombia. Muchas gracias, profesor William Pachón. Como dice, pues mi nombre es Luis Alfredo Cabrera Albornoz, soy oficial en retiro de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea Colombiana y me desempeñé pues trabajando en esta parte de desminado en el Comando General de las Fuerzas Militares. Durante el tiempo que estuve trabajando pues en la institución como oficial activo, pues eso fue uno de los aspectos importantes que se desarrollaron en el cargo que estaba desempeñando en la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares. Una vez me retiré, pues comencé a trabajar en la Universidad Militar Nueva Granada, sí, como docente de cátedra, pasé a ser docente de planta y pues en el programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Gracias aquí al profesor William Pachón, entramos en la era de la investigación. Sí, fue uno de los artífices de que en el programa tuviéramos mucho y le diéramos mucho énfasis a la investigación. Entonces se hizo una propuesta de un proyecto de investigación donde pues tratábamos todos estos aspectos que tenían que ver con el proceso de desminado humanitario. Sí, este proceso de desminado humanitario pues lo enfocamos, como dice el libro, hacia dos municipios que fueron los dos
municipios libres, primeros libres de minas antipersona, que fue el municipio de San Carlos y el municipio de San Francisco en Antioquia. Con un grupo de docentes de la universidad y un grupo de asesores. Dentro de ellos está pues el profesor, está María Fernanda y está Carlos Andrés Goyeneche, que en este momento no nos puede acompañar porque está en una actividad precisamente en aspectos relacionados con desminado. Él está por allá en Santander, está haciendo unas actividades con la vicepresidencia de la República. Este libro prácticamente es resultado del proyecto de investigación EES 2340, ¿sí? Donde yo fui el líder del proyecto de investigación como investigador principal, ¿sí? El profesor William Pachón fue el co-investigador y también tenemos a María Fernanda, que fue asistente de investigación, y Carlos Andrés Goyeneche, que fue también asistente de investigación del proyecto. Prácticamente esto fue una experiencia bastante, agradable porque fuimos a los sitios, a los municipios, tuvimos contacto con la población, tuvimos contacto con diferentes actores del conflicto, líderes de las comunidades de San Francisco y San Carlos, nos contaron todo este trajinar que tuvieron en el conflicto durante varios años, y hablábamos en ese momento que una de las causas muy críticas que tuvieron ellos fue el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿sí? Muchos de ellos salieron de estos dos municipios, se asentaron en Medellín prácticamente, que era una de las principales ciudades, y también muchos salieron al exterior. Muchos de ellos, si tuvimos contacto, hicimos entrevistas, hicimos encuestas, ¿sí? Fue un trabajo bastante interesante en estas dos partes, y pues de toda esa recolección de información que tuvimos, ¿sí? Uno de los productos pues que tocaba entregar a la universidad y a la editorial Nueva Neogranadina fue el libro. El libro, pues, tuvimos mucho tiempo para poder desarrollarlo, para poder escribir, para editar, muchas correcciones, pero se logró, y en este momento, pues, es una satisfacción muy grande para nosotros como autores sacar este libro y poder dárselo a la sociedad en general y especialmente a estos dos municipios donde nosotros tuvimos la oportunidad, como les digo, de mirar cómo era ese conflicto interno que teníamos pues en eso, y mirar por qué estos municipios eran tan importantes, ¿cierto? Y tan interesantes para las organizaciones de pronto al margen de la ley. ¿Sí? Entonces, eso es un recuento muy interesante con tablas estadísticas, con todo lo que nosotros podemos haber desarrollado dentro del libro. Le voy a dar paso a María Fernanda, que ella fue la parte prácticamente de estadísticas que tuvimos dentro del desarrollo del libro. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos y todas por este espacio. Contarles un poquito que los perfiles de las 4 personas que participamos en esta investigación pues son bien diferentes, y aprovechando el saber de cada uno de ellos, los intereses particulares y digamos todo el contexto en el que estaba sucediendo en términos del recorrido que queríamos darle a esta investigación, aprovechamos esos saberes y aprovechamos la experiencia también, y fuimos ubicando 4 componentes muy grandes para poder identificar cuáles eran esos puntos en el desarrollo socioeconómico, político, social, cultural de los municipios que habían sido afectados por el fenómeno de las minas antipersonal, y cuál había sido la respuesta de los principios de los municipios, principalmente enfocados en términos de lo que las comunidades habían vivido, de lo que las comunidades habían experimentado, y cuál era su voz frente a ese proceso de reconstrucción social y de ese tejido que estaba roto, mientras se daban procesos de desminado humanitario en los territorios. ¿Cuál había sido ese efecto que todo un proceso que venía cargado de una institucionalidad
había impreso en las comunidades y qué era aquello que las comunidades tenían y que habían, digamos, de cierta forma devuelto o habían reconfigurado ese proceso de desminado para que en estos dos casos fuera exitoso. Entonces ahí nosotros resaltamos en este desarrollo como un ejercicio simbiótico un poco del proceso de desminado humanitario que se dio, pero que no hubiera podido ser exitoso si no hubiese ese terreno estado, digamos, alimentado por todo el trabajo comunitario que se había hecho. Nosotros destacamos desde una perspectiva que se da aquí de desarrollo humano, cuáles esas fortalezas, esas capacidades que las comunidades han desarrollado y permitieron llevar a cabo procesos exitosos que finalizaron en entregar dos municipios declarados libres de sospecha de mina antipersonal. Todo este desarrollo tratamos de plasmarlo, digamos, en los 4 capítulos, pero se puede evidenciar mucho más a fondo en el capítulo 3, donde está específicamente los casos de los municipios. Y es impactante ver cómo la capacidad de resistencia y de resiliencia de las poblaciones puede movilizar y puede dar forma a procesos que están marcados ampliamente con una institucionalidad, que son formales dentro de lo institucional y traen una normativa y demás, pero que se ven también permeados por todo lo que sucede en el territorio. Y eso es un elemento que hay que destacar y que tratamos de imprimir también en la versión que dejamos escrita en este documento. Bien, gracias. Y otro aspecto que debemos considerar en este ejercicio del libro, y como lo bien manifestaba María Fernanda, nosotros el enfoque que se aborda es el enfoque de desarrollo humano. Nos cimentamos mucho en los postulados de Amartya Sen, de cómo nosotros generamos capacidades un poco a partir de la implementación de una política de desminado humanitario, qué tanta esa política realmente ha permitido a las comunidades empoderarse, digámoslo, de su condición humana y a la final del proceso, pues se haya, digámoslo, empoderado a estas comunidades. En ese orden de ideas, el libro ha encontrado, cuando se hace el análisis de la caracterización de cada una de las comunidades, pues se van a analizar las dimensiones políticas, se van a analizar también las dimensiones económicas del lugar, las dimensiones sociales y las dimensiones de seguridad. ¿Sí? Y también, pues, también el impacto ambiental. O sea, 5 dimensiones de análisis vamos a tener o se van a tener en cuenta en esa caracterización. En cada uno de ellos hay una historia muy interesante, por ejemplo, desde lo político, ver las raíces del conflicto que se fueron a dar, por qué esos territorios son tan importantes dentro del conflicto armado, y ahí encontramos una riqueza de información importantísima, donde vemos el suroriente antioqueño como un centro de riqueza hídrica, de proyectos de desarrollo para la región de Antioquia, y también en el marco del conflicto como unos corredores de guerra. Y esas condiciones de riqueza hídrica, también de recursos naturales que contaban esas regiones, pues fue un caldo de cultivo desde lo político para cimentar o generar todo allí un proceso de guerra, de expulsión de poblaciones, donde esas poblaciones, todo el suroriente antioqueño fue muy afectado, pero particularmente estos dos municipios, San Carlos y San Francisco, fueron, el libro muestra en la magnitud del desplazamiento que generó en ellos, o sea, casi dejar prácticamente más del 50% de la población desplazada. Entonces, la dimensión política nos va a reflejar esa condición que marcó los actores de la violencia que participaban allí, las guerrillas, los paramilitares, el ejército, o sea, esa radiografía desde lo político. Ahora bien, desde lo económico, vuelvo a decirlo, la riqueza de esos territorios, lo que representaba eso geoestratégicamente en el marco del conflicto, la parte de riqueza que tenía estas regiones, el potencial hídrico y también los intereses de las multinacionales por empezar a trabajar elementos de desarrollo, pero un desarrollo donde quizás a las comunidades se sentían excluidas. Eso lo vamos a ver también en la parte del aspecto social. El aspecto social, más allá también de mostrar esas condiciones socioeconómicas de la población, la composición demográfica y demás, también va a mostrar digámoslo, el ejercicio de organización que tuvieron estas poblaciones también en el marco de estos proyectos que se venían adelantando
para este lugar. Por último, entramos el tema de seguridad. En la parte de la seguridad va a ser muy interesante las percepciones que ellos van a tener sobre la seguridad. Particularmente, hay relatos, hay voces que se van a ver más plasmadas en el libro, donde estas poblaciones van a contar cómo se sentían, cómo es el concepto de seguridad que ellos van a sentir estando en la guerra. Ver cómo ellos tenían que decir, oye, nosotros para sobrevivir, las personas que decidieron quedarse en el territorio, dijeron cómo para sobrevivir todos estos años de guerra que se intensificó desde finales de los 90 hasta 2010, más o menos, fue intensificado el conflicto. Las personas que decidieron, hicieron un proceso de resistencia, cómo tuvieron que sortear las amenazas de cada uno de los actores que propiciaban el conflicto de la guerra en estos territorios. Entonces es una cuestión muy interesante, muy cruda en cierta forma, pero muy impactante para ver lo que decía María Fernanda, el tema de la capacidad de resiliencia de la sociedad. En ese orden de ideas, si bien vemos que el tema de las minas, desde la parte natural, medioambiental, pues va a afectar fuertemente a estos territorios. Aquí lo que queremos rescatar, pensando en la reconstrucción del tejido social, es cómo esa capacidad de las mismas comunidades para organizarse en el marco de ese desvinado. Entonces, quizás yo quisiera que comentaran un poquito esa parte, cómo fue esos inicios que, a partir de la investigación, de lo que se recogió con las poblaciones cuando se hizo ese famoso desminado artesanal y cómo pasamos de ese desminado artesanal a un desminado más militar y posteriormente poder hablar de un desminado humanitario. Entonces les dejo la palabra, les dejo la palabra. En este aspecto, pues el proyecto de investigación, como les decía, el nombre del proyecto era Impacto Socioeconómico del Desminado Humanitario, análisis de los casos de restitución de tierras de las comunidades de San Francisco y San Carlos, Antioquia, realizado durante el periodo 2017-2018 y que fue financiado por la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, uno de los aspectos que, y retomando lo que dice el profe Julián, cuando uno está escribiendo, sí, cuando uno está escribiendo, lo último que se pone es el título del libro, ¿cierto? Y entonces, si ustedes ven aquí, dice al fin sin minas, y está como un interrogante. Entonces, para poder llegar a ese título, tuvimos que hacer varios títulos, a ver cuál era el que más se ajustaba. Porque si dice al fin sin minas, la persona lo puede interpretar que ya esos municipios están libres de minas y no va a haber minas. Y lo que decía el profe William aquí en el aspecto de seguridad, si vamos desde el punto de vista de seguridad, todavía hay riesgos residuales. Riesgos residuales, ¿qué quiere decir eso? Que hay minas que no han explotado, ¿sí? Los que llamamos los muses, que son minas que todavía están sin explotar, ¿sí? Entonces, ese es lo que nosotros tratamos de decir ahí, o ya se desminó o todavía sigue ese peligro, ese riesgo de las minas antipersona. Cuando nosotros empezamos a hacer de primera mano las entrevistas y las charlas con los diferentes actores y personas que son de estos dos municipios, nos comentaban cómo hicieron ese proceso artesanal, ¿cierto? Ese proceso artesanal era algo como fascinante, porque ellos dentro de las veredas, porque ellos no podían traer sus productos hacia la ciudad, hacia el municipio para poderlos vender. ¿Y qué hacían? Se reunían 5, 6, 7 personas de las veredas y a cada uno le asignaban y le decían, hoy le toca a usted enviar una vaca o un caballo por todo este sendero para mirar a ver si explota o no explotan las minas. Si no le pasaba nada a los animales que mandaban o enviaban por ahí, pues era seguro, ¿sí? Pero ya donde llegaba y explotaba, pues ya había sospecha de minas antipersonas, ¿sí? Entonces, después el gobierno, pues y el Estado empezó a mirar a ver cómo podían apoyar a estas comunidades, especialmente a San Francisco y San Carlos, porque en realidad son 2 de los 5 primeros municipios de minas antipersonas.
¿sí? Nosotros escogimos pues por la parte estratégica que decía el profe William, que eran corredores de movilidad de todas estas organizaciones al margen de la ley y pues por el producto hídrico, que era la riqueza hídrica que tenían allá, ¿sí? Después ya pasaron y pues empezaron a darles apoyo prácticamente en la parte de ya no hacer esa parte sino formar pelotones de desminado humanitario. Ya intervino la fuerza pública con el ejército, con batallones de desminado, sí, batallones de desminado eh, que ya tenían una tecnología más avanzada. Y aquí juega un papel importante también y de pronto María Fernanda nos dice ahora lo que es la cooperación internacional. Sin cooperación internacional estos procesos de desminado no se pueden dar. Entonces es importantísimo lo que aportó Japón, Estados Unidos, la comunidad, la Unión Europea, todo eso pues a ese proceso de desminado. ¿Sí? La misma comunidad decía pues allá en ciertas áreas, especialmente en las escuelas, en los hospitales, alrededor tenían sembrados minas, ¿sí? Y aquí es una parte desde el punto de vista económico también, es mirar cuánto vale instalar una mina. Una mina que son más o menos de estas formas, se puede decir, le cuesta $1. ¿Y cuánto cuesta quitarla? Quitarla a una mina le cuesta alrededor de $100, ¿sí? Y si es un campo súper extenso, ¿sí? Entonces la cantidad de dinero que también se invierte en eso es bastante. Entonces, todo esto nos llevó a y a entender de que pues la comunidad juega un papel importante dentro de estos procesos, porque hay una situación crítica, es que todas estas minas no están mapeadas. ¿Por qué? Porque si yo soy alguna persona que voy a hacer mal en una escuela algo, las instalo, pero no dejo una georreferenciación. Diferente a lo que pasa en las fuerzas militares. En las fuerzas militares sí teníamos esos procesos de georreferenciación y de pronto sí sabíamos dónde estaban y por eso en el proceso de desminado, ¿sí? Militar, se levantaron todas las minas que teníamos alrededor de las unidades militares o en la parte de comunicaciones y todo eso. Entonces, eso era lo más crítico que tenían las personas. Entonces, eso nos lleva a entender de que estos procesos todavía continúan. No es que estemos libres de minas, ¿cierto? Entonces, el título da a entender de que todavía tenemos ese interrogante, ¿cierto? Tenemos ese interrogante precisamente, ¿sí? En eso. También una parte importante aquí, pues, juegan las comunidades internacionales, la cooperación, el Centro Internacional de Desminado Humanitario en Ginebra, en Suiza. Ese es uno de los que aportó mucho para este proceso también. Yo tuve la oportunidad de estar allá en 2 ocasiones en Ginebra, precisamente mirando cómo era ese proceso de desminado. Estuve en Nicaragua también, porque Nicaragua fue uno de los países que también tuvo tuvo pues una época donde también la población se encontraba muy asustada precisamente por la siembra de las minas antipersona. Entonces, María Fernanda, esta parte de la cooperación, no sé si... Pues digamos que para entrar al tema de la cooperación uno tiene que ver que el fenómeno de las minas antipersonal tienen muchas aristas para poder identificarse. La siembra, por ejemplo, como lo decía el coronel, es uno de los procesos pues, por donde inicia, que es el más económico en términos del el costo que significa todo el tema y el fenómeno de las minas antipersonal, las municiones sin explotar y los artefactos explosivos improvisados. Y es que generar una situación de riesgo para una comunidad, pues no cuesta mucho para quienes la están generando, pero todo el proceso de limpiar los territorios para poder quedar sin minas desborda la capacidad del Estado y no solo en términos humanos, sino también en términos de recursos, porque vale muchísimo. O sea, como le decía el coronel, sembrar una mina puede costar perfectamente $1 y una mina fabricada, porque es que los artefactos explosivos improvisados
también se hacen con elementos que no necesariamente pueden costar $1 para producirse. ¿Sí? Con $1 se pueden conseguir varias cosas y se producen muchísimos eh, artefactos que se pueden sembrar, que se pueden ubicar en diferentes sitios y que pueden tener un costo muy importante en términos económicos, en temas institucionales, en términos institucionales, pero sobre todo en términos de vidas, en términos humanos y en términos de lo que causa una pérdida a la comunidad. Entonces aquí hay muchas aristas que se pueden investigar y que se pueden estudiar. La cooperación internacional es muy importante porque sin muchos de los recursos que llegaron durante los procesos que se han adelantado en Colombia, pues no se alcanzaría a llegar a muchas de las comunidades para ser efectivas y para ser eficientes los procesos de desminado. Porque así como también son de bajo costo y son rápidos en producirse, la eliminación de estos artefactos dura muchísimo tiempo. Y una vez se han hecho, digamos, estudios técnicos para hacer la limpieza de los territorios, inclusive después de esos momentos, puede pasar muchísimo tiempo en que aparezca otra mina, porque como lo decían algunas de las personas que se entrevistaron y que estaban pues, en voz de ellos, las minas se mueven. Y es que las van poniendo en diferentes lugares. Y pues el territorio no es estático. Entonces hoy la pusieron aquí, pero pues nadie te puede asegurar que por lluvias, por el movimiento del terreno, por ceder muchas cosas, esa mina va a estar ahí o ese artefacto explosivo va a seguir ahí. En el momento en que lo quieran erradicar, puede que no sea ahí, sino sea unos cuantos centímetros o metros en un lugar diferente y sigue siendo un riesgo. No están mapeadas, no están localizadas, no se puede saber dónde están, no se puede saber cuántas son y por eso tampoco se puede saber cuánto le puede costar a Colombia desactivar todos los aparatos que existan. Hablando de minas antipersonal, hablando de artefactos explosivos improvisados, es peor todavía el tema, porque inclusive, y en muchos los escuchamos en noticias y demás, en balones, en juguetes, en elementos que se pueden poner en cualquier costado de las carreteras, se pueden poner artefactos explosivos. Y no se pueden identificar en muchos casos porque un detector de metales no fácilmente lo puede ubicar. Y existen también, y pues esos son todavía más, son incontables estos elementos para poder cuantificar el costo de una erradicación. Y sucede también con los artefactos explosivos, los artefactos sin explotar, las municiones sin explotar, que han sido utilizadas en el conflicto y que por alguna razón X o Y, pues no llegaron al contacto, no tuvieron efecto y no explotaron, pero permanecieron ahí y siguen siendo elementos de riesgo para las comunidades. Nadie sabe dónde están ubicadas y la única forma de poder detectarlo es con una inversión de dinero muy grande para poder hacer barridos y poder identificar los sectores donde están las minas. En este aspecto, pues es importante el tema de la cooperación internacional porque los recursos económicos pues son importantes para poder llegar a hacer un ejercicio de barrido de minas. Pero también es importante los recursos económicos que llegan de cooperación internacional para tratar de aportar al desarrollo de las comunidades y sobre todo en el impacto que esto tiene, porque es que las personas, bueno, hay dos cosas cuando existe un accidente por mina antipersonal, y es que puede ocurrir que haya una víctima fatal, y eso tiene pues unas consecuencias tanto para las familias, las comunidades, obviamente pues para la víctima, y todo eso pues tiene una repercusión. Pero también sucede cuando las víctimas no fallecen en el accidente y cuando hay unas consecuencias de orden físico, emocional, y de ahí empezamos a subir. Eso solo para la persona que cayó en esa situación. También sucede para la familia y hay una afectación no solo emocional, sino también una afectación económica, una afectación social, una afectación cultural inclusive. Y eso afecta también en toda la cadena a las comunidades. Entonces, eso es un problema y es una situación que tiene un efecto cada vez más grande y que se va volviendo exponencial, digámoslo de alguna manera. Y en ese sentido, los recursos, pues yo digo, son incalculables porque es que uno no puede, se invierte y el Estado no tiene lo suficiente para poder invertir en la recuperación no solo de la persona, sino también en la familia, en la comunidad, en todo el efecto que una situación o un accidente en un sitio determinado pudo haber causado. La repercusión en todos los niveles es grandísima. Y eso no solo se recupera en términos económicos, también se debe recuperar en un proceso de construcción, en un proceso de acompañamiento, en un proceso que
no se hace de un día para otro y que tiene un tiempo. Entonces son elementos que no se pueden cuantificar de ninguna manera fácil. Y ahí pues entra un papel importante la cooperación, sobre todo en términos de, insisto, en dar recursos para que podamos contar con más elementos, para poder llegar a más poblaciones, a más personas. Talento humano inclusive, porque se puede llegar con más personas, porque es que es, o sea, llegar a abordar toda la problemática, a veces nos podemos quedar cortos como país para poder dar respuesta a lo que significa este tipo de problemáticas. Y digamos que hay también le introduzco yo el tema de las experiencias, como ya lo mencionaba un poco el coronel, las experiencias previas que se han realizado en otros países y que nos han permitido disminuir la cantidad de minas y la cantidad de accidentes que existen en Colombia y dejar de figurar Colombia dentro de uno de los países que más siembra tenía de minas y más accidentes tenía. Llegamos a un punto en el que la disminución fue importante en este momento digamos, con el tema del recrudecimiento del conflicto y demás, pues se ha vuelto a incorporar el tema de las minas, se han vuelto a recrudecer el conflicto en ciertos sectores y ha tenido nuevamente un incremento en número de personas, no solo de la fuerza pública, sino también de civiles afectados por estas minas antipersonales y municiones sin explotar, y el acompañamiento internacional, pues siempre es importante para poder llevar que los procesos lleguen a un fin óptimo, que es lo que es importante, porque claramente como país solos no podemos lograr. Bien, en síntesis, digamos lo que para ir cerrando un poco y darle paso a las preguntas que muy seguramente pueden surgir de esta presentación, decir que lo que han contado, lo que hemos aquí tratado de plasmar en el texto, es un ejercicio de cómo se empezó a trabajar y llegamos a ese concepto del desminado humanitario en Colombia y encontramos que hubo fases donde fue por parte de la fase inicial, la fase cero, diría yo, con la intervención de las comunidades, que es lo que se denominó, comillas, el desminado artesanal, lo que las poblaciones empezaron a decir, bueno, ¿cómo apropiamos? Usted ponga hoy que va a colocar, no, yo tengo una vaquita, entonces iban a colocar la vaquita y la mandaban por el territorio y iban ellos mismos empezando a despejar. Entonces, parte de ese primer ejercicio que como que se dijo al comienzo correspondió a ese desminado artesanal. Posteriormente viene con toda la implementación de la Convención de Ottawa, la implementación de un desminado militar, y ese desminado militar va a tener un proceso técnico, uno técnico, que es donde primero se reportan los territorios que posiblemente tienen minas o están contaminados de minas, y luego, posteriormente, de los estudios de georreferenciación y demás, ahí sí viene todo un equipo técnico con la ayuda de la cooperación internacional a hacer ese desmontaje. Pero ahí no termina el cuento. Entonces, el cuento del texto va a recoger que más allá de eso viene el cuento o el tema del desminado humanitario. Y el desminado humanitario es a incorporar las últimas agendas internacionales, como fue la conferencia de Maputo, que concedió que el desminado humanitario tenía que ir a las poblaciones, hacer un trabajo coordinado con las comunidades y demás. Y en ese orden de ideas se pueden bosquejar ya en el desarrollo de la política del desminado humanitario en Colombia, por lo menos acciones orientadas a la coordinación de la nación y los territorios. Ver un enfoque territorial de cómo están nuestros territorios, en dónde están concentradas estas minas, qué grado de impacto tienen y demás. Otro segundo aspecto tiene que ver con la educación sobre riesgo residual, riesgo por minas, ¿sí? La educación con la población. Entonces aquí vamos a encontrar la participación de aquellas comunidades que lo empezaron a hacer de forma artesanal, pero posteriormente con la cooperación internacional, con la ayuda de esos programas, permitió la formación de muchas personas integrarse, perdón, a este proceso. El tema del proceso de paz también va a ser un detonante, un impulsor a que estas políticas de programas desminados se perfeccionen más, se integren mucho más aquellos actores que los pusieron, como fue el caso de las FARC y de otros actores, entonces a las mismas comunidades. Y un tercer aspecto que tiene o que se está enfocando en este momento en los programas es la asistencia integral a las víctimas, ¿no? Toda la ley de víctimas, entonces ya empiezan a haber unos registros
donde se empieza a determinar quiénes son las víctimas y por lo menos hay procesos de restitución de tierras, de territorios y demás. Aquí, frente a ese tema de las víctimas, sí me llamó mucho la atención las versiones que uno recoge en la población, porque si bien desde la ley de víctimas se resarce y se ha hecho grandes procesos para atraer a mucha población que se tuvo que desplazar, lo más desgarrador aquí es que aquellas personas, poblaciones que se desplazaron con niños pequeños y se tuvieron que meter a las problemáticas urbanas como la droga, prostitución, etcétera, y tienen que volver a regresar. Lo que vemos es que los que están regresando son los viejos, o sea, los antiguos, los jóvenes ya no quieren venir. Hay un desarraigo, entonces creo que va a haber un ejercicio, debemos hacer una política mucho más pensada en, bueno, ¿y qué hacemos con las generaciones? Hubo un desarraigo, una ruptura con la tierra de las nuevas generaciones, de los que cultivaban la tierrita y más. Entonces creo que va un poquito más allá de la atención psicosocial que pues desde los programas se vienen haciendo. Viene también la gestión de la información, que ya lo mencioné anteriormente, pero que gradualmente lo han ido perfeccionando. Colombia ha venido mejorando esos sistemas de información, ya el desminado humanitario propiamente para resarcir este impacto hacia las personas. Y por último, que se evalúe el impacto. Parte de este ejercicio, de este texto, es un ejercicio de evaluación que ha servido para que nosotros, vamos desde el campo académico, digamos lo que estamos haciendo desde el campo académico, ha habido otras investigaciones, por ejemplo, las del profesor Juan de Jesús Sánchez. Él ya desarrolló un trabajo allá con estas comunidades acá en San Francisco, haciendo un ejercicio interesante de recuperación de los territorios que tiene que ver con el turismo de naturaleza. Estos territorios hoy día, después de haber surtido todo un ejercicio de violencia, están en un proceso de recuperación, tienen promovidos ya programas de turismo de naturaleza. Allá encuentran la cantidad de avistamiento de aves, fauna, flora, recursos naturales y demás que se hacen trascendentes, y a eso le está apostando esas regiones. Lo otro viene todo el tema del catastro, La ruta del cacao. la ruta del cacao, o sea, vienen reforzándose por lo menos desde lo económico y recuperando parte de lo que es el sistema de creencias de estas poblaciones y de estas comunidades. Los alcaldes han venido trabajando. Entonces, desde la Universidad Militar se ha aportado esos elementos, haciendo un análisis de la matriz competitiva de estos territorios y cómo puede esa matriz de la competitividad generar desarrollo y formas de subsistencia para estas poblaciones. Lo otro que también se ha hecho es, bueno, aquí nos ha costado mucho realmente, más que hablar nosotros, como desde la parte académica, es haber traído, digamos, a las lideresas. En esta investigación se integraron más de 72 personas en los dos municipios, y cuando uno habla con las personas, con las víctimas, con los líderes y lideresas que participaron en este proceso, a Pastora Mira, Carlos Allá, bueno, Olaya, todos estos personajes que han contribuido al desarrollo del suroriente antioqueño, creo que les enviamos un saludo especial, y seguro que pues para allá van a ir unas publicaciones también, y por lo menos quizás en algún momento poder hacer un trabajo de invitación, que ellos cuenten a viva voz todo lo que tuvieron que vivir y cómo hoy pueden contar la historia, que es parte, esto es una muestra de lo que sucede en múltiples territorios de nuestra geografía. Pues yo no tendría más que contar frente a la presentación del texto, no sé, a manera de cierre, coronel, María Fernanda, que querrían contar un poquito más. Como para ya cerrar esta parte pues del lanzamiento de nuestro libro, pues que en realidad se siente uno muy satisfecho por este logro que se dio. También pues resaltar la participación de la fuerza pública. La fuerza pública jugó un papel muy importante dentro de este proceso de desminado y sigue pues todavía, sí, prestando ese apoyo a las comunidades. Y es así pues que si ustedes ven el libro, ahí están pues todas las consecuencias que trae esto, ¿cierto? Todas las víctimas del conflicto. No vamos a decir solamente de la fuerza pública, sino también de los organismos que están involucrados o estaban involucrados en este
proceso, ¿cierto? Entonces, el DIBRI, y aquí pues le damos eh, resaltarle esa parte a la división de veteranos y reinserción inclusiva, donde están todas las víctimas del conflicto, ¿sí? Ojalá muchos de ustedes pudieran asistir allá, pudieran estar en contacto con las víctimas del conflicto de las fuerzas militares, de la fuerza pública, y y miran las consecuencias que han tenido. Y ahí pues lo que hablaba María Fernanda también ha jugado un papel importante en la cooperación internacional para la rehabilitación de estas personas. Sí, es la rehabilitación con portes de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, precisamente para eso. Entonces, el trabajo que se hace pues desde el punto de vista psicológico también, precisamente para estas personas es bastante fuerte, ¿sí? Y nosotros en la Universidad Militar tenemos víctimas del conflicto, soldados que trabajan y se les ha dado participación en la universidad precisamente para eso. Entonces, pues son varias de víctimas, no solamente soldados, suboficiales, oficiales que han estado en estos conflictos, y en nuestro programa hemos tenido personas que han estudiado, ¿sí? Nuestra carrera precisamente con apoyo de las fuerzas militares y todo eso. Entonces, esa es otra de las cosas que también no solamente es quitar las minas, no solamente sembrar minas, sino ya viene el proceso de resocialización, se puede decir, de todos esos actores que han estado en los diferentes municipios. Y pues y hay otra cosa que hay que resaltar aquí, que es en este momento la cooperación que está entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley para proceso de desminado, ¿cierto? Entonces, eso ha sido también otras cosas, porque si yo era de un grupo subversivo, ¿sí? O de una guerrilla, por lo menos sabía dónde quedó la mina. Entonces, esa cooperación ahora que están entre fuerzas militares, esos batallones, sí, grupos que están determinados, el grupo Marte con la población y con los desmovilizados, pues ha sido muy efectivo para que esos municipios que todavía tienen minas, pues estén ya como San Francisco y San Carlos libres de sospechas de minas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que pues son más importantes y más interesantes pues dentro de este proceso del libro que nosotros tuvimos. Pues María Fernanda. Bueno, creo que este libro recoge en una parte ese ejercicio investigativo. Nosotros como en ese ejercicio de investigación nos generamos muchas preguntas, muchas reflexiones en términos del desarrollo de este producto, de la investigación, y pues eso surge otra serie de preguntas, otra serie de reflexiones y demás, pero también propone, desde como nosotros lo vemos, una serie de retos, tanto para la academia como para nosotros como investigadores, pero esperamos que los retos que también trae y que tratamos de dejar plasmados en el documento, son retos para la institucionalidad, son retos para el país, son retos para las comunidades, porque esto tiene que salir, o sea, las investigaciones y los productos no se pueden quedar en la academia, tienen que salir y tienen que verse reflejados de cierta manera. Aquí es muy importante retomar procesos y darles un nuevo vuelco, una nueva forma de verlo. Yo plantearía por lo menos grandemente así un reto tecnológico en términos del desminado humanitario. Y eso es un reto para la institucionalidad en Colombia, porque cuando se hizo todo este proceso, estamos hablando de los años, San Francisco y San Carlos fueron entregados entre 2012 y 2015 con unos niveles tecnológicos particulares. Hoy los avances tecnológicos en el mundo son totalmente diferentes y eso nos podría significar ver de otra forma ese ese tránsito que hubo en el desminado, desde el desminado artesanal hasta el desminado humanitario, para garantizar que en efecto los territorios puedan estar libres de minas, por ejemplo, que podamos decir ya que son libres de minas y no libres de sospecha de minas, porque ahí hay una diferencia muy grande y ese es un reto para el país, porque yo puedo decir con la nueva tecnología, si se hiciese un nuevo barrido, pero pues eso también tiene unas implicaciones económicas y técnicas y demás,
que ese lugar está libre de minas, ya no solo libre de sospecha de minas, porque podemos decir, ahí puede que ya no haya, sino que ya estén limpios en términos generales, que podamos cumplir con los compromisos que se adquirieron en la Convención de Ottawa, con la ratificación que se tuvo, con la conferencia de Maputo, y que no quedemos siempre en deuda como país en el cumplimiento de esos compromisos, porque en el papel todo se aguanta. Y podemos decir que aquí al 2025 vamos a acabar con el hambre en Colombia y con esto y con lo otro y con las minas, pero no lo vamos a lograr porque esto necesariamente es un trabajo articulado de muchas instancias y a veces uno en la emoción de hacer cosas se dicen y quedan escritas muchas cosas, pero ya cuando está el trabajo técnico y duro que se debe hacer, el recurso es insuficiente. Entonces hay que también tener presente eso y son retos que se le presentan al país, no solo ver que las situaciones se solucionan en un punto, sino que esto tiene repercusiones. Una situación que sucede tiene una repercusión inclusive a nivel regional y las inversiones que se deben hacer deben poder pensarse no solo puntualmente en una víctima o en solucionarle administrativamente con un dinero a una familia X situación y ya, sino que todo esto tiene una repercusión más importante y es en el desarrollo humano que está también pensado en las regiones. Y en la medida en que las regiones, las personas se desarrollen en términos humanos, pues hay un crecimiento de país. Y eso es un reto en el que todos estamos implicados, no solo como institución, sino también como personas. Bueno, ya, María, Sí. gracias. ¿Quieren preguntas o lo que sea? Sí, Bueno, buenos días. Eh, Soy Diana María Luján. Bueno, a mí y algunas zonas de nosotros, junto con cada institución de la fundación, primero pues agradecemos por la invitación de a problema la universidad en la invitación ayer. Para la cuestión. No es como vamos en resumen en sanar relación tan y eso siempre es una cosa fuertísima y realmente los artículos que hacen. Entonces, de todo ese trabajo entre lo público y entre la población civil. Entonces, Ángela y Frederica, sí nos hubiera encantado de que quisieran la personalidad de la zona del no. Bueno, cuarto y ya que también tomaron la decisión de hacer este libro, ¿no? Que también es una de posible. Pero aquí yo creo que más que todo ellos sí los protagonistas de historia también de Argentina. Me llama mucho la atención cuando hablan del tema de que una instalar una mina cuesta aproximadamente 5 horas. Y desinstalarlo quizás en esa mención, pero más que eso es que me recuerda mucho una vez, yo soy de San Diego, como que clase aquí en Bogotá, y el padre estaba en una familia que también es víctima de conflicto armado, más o menos en el 2002 de esa forma. Y cuando yo empiezo, porque el territorio fue muy fuerte, porque fue una situación muy fuerte de una población de 5.000 habitantes, 4.000 habitantes. Y no puede ser como una cosa también.
era lo que estaba diciendo. Logrando. En Florencia Campbell, en San Miguel Ángel, que fue Shana, en la minería, el tema fue lo que mencionaba. Entonces, ya de un tema de territorios es lo que se contiene en esas nuevas redes. Y quizá, para ejemplo, clima, no es una definición central, central, ¿sí? Porque cuando suelto de un niño, una que sea, crisis sana, y ahí fue lo que nos pensar que era mi familia, que fuimos a un río como a 2 horas del pueblo. Y nos estábamos dando que había un niño, varios como es que el agua era hermoso. Entonces, había un pequeño matorral y veo un balón de fútbol. Pero era de color reluciente, porque no conocía ver algo en grande. Y recuerdo que una de mis sobrinos se paró a ir a comer. Solo en esta montaña, por ahí, es una playa. Y yo, o sea, yo saltaba y dije, lleva tan, perdón, esta playa que era la que lleva tan esto que era. O sea, esa cosa, no me gusta. Más cuenta que es de los verdes en un niño, anciano, más allá de que del grupo al que estamos aquí. Y entonces, en ese mismo día me encontré que, porque ustedes saben que en este programa se relaciona con todos los documentos. Yo con el orden legal y siempre me gusta conversar. Me gusta mucho trabajar la familia, se más. Y hablando con uno de los padres, me decía, es que ellos dicen, ¿por qué hacen eso? O sea, y ellos saben, porque en mi caso soy aumentando, era un pegado como en 17 años, de ilegal la parte izquierda. Y le digo, no, yo tengo dos estamos con nosotros. Y él tengo que decir que tengo muchos compañeros, que para ellos es algo muy, por eso es algo como emocionante hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo hace por como que uno de a uno de los que le falta algo de su vida, y la situación de los demás es que a mí, y como no voy a hacer muy difícil, porque es la que nos están intentando ver. El fin están cargando, incluso los hombres se retiran de los y la es la población que también tenga más dijeron que también un trabajo de la otras organizaciones que trabajamos a favor de paz. Pero también vamos a mencionar que era el tema de las juventudes. Pero las juventudes estamos hablando de las ciudades no solo, no el tema de que las ciudades se pierden su oportunidad de tierra. Porque ahora en Ghana, que es el código,
que ya está muy fuerte en el tema de los niños, entonces el miedo a quedarse y encontrarse unas minas que han habido minas muy fuertes. Entonces, frente a eso, y frente al trabajo que están haciendo el libro, de ojalá poderlo difundir, que se conozca, que estos lugares tan llamas por la pena de conocer. Difundirlas de saber que son que hay instituciones, que profesores como ustedes, que están haciendo una labor muy de paz, de la paz y de la vida. De la manera, entonces, felicitarles. Felicitar a todos los colegios que van a participar en el proceso. Que también tomaron de determinar podría ser una manera de y discutir el sentido. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a tomar la dirección del país. Era como el principio, salida. Muchas gracias por los comentarios. Allá van a... Bueno, tu investigación se inicia en 2000. No, que está bien. Demoró, vamos, trabajamos. La universidad financió un año, que fue el 2017 a 2018. Sin embargo, con esa información no fue suficiente. Trabajamos más actualizando, por eso el libro tiene una fecha de 2020, 2022. O sea, extendió un poco más la documentación. Pues es que, digamos, el proyecto ejecutándose, digamos, como vida de proyecto, pues tiene un tiempo que inicia y finaliza, con unos antecedentes que explicamos previamente y que son, pues, digamos, como de la historia de los autores, de la situación del país y demás. El proyecto tiene una duración de un año, durante el cual es financiado, pero los productos, y este es uno de ellos, pues generarlo ya tarda, como se pueden dar cuenta, un poquito más de tiempo. Y sí, las publicaciones además tienen un término diferente. Siempre desde el punto de vista civil, como no estoy entre conflictos internos, ¿no? Entre lo que es el Estado y entre lo que son los ciudadanos. Dentro del Estado, bueno, cada de quienes son los que parten en estos grupos que también no dejan de ser la población civil. Entonces, como desde el punto de vista muestra mal quienes hablamos en el cómo dicen los militares son un arma potente del Estado, pero son aniquiladores. Pero nunca vemos la parte humana de ellos en este proceso también. Porque son ellos mismos y a veces lo considero así, quienes si el Estado financia una guerra, piensa en la posibilidad. ¿En qué vamos a invertir después de son los que tienen que recuperar los territorios? Y ahí también incluye las fuerzas, ¿no? Entonces pasa de ser combatientes a ser ciudadanos para pueblo, con el pueblo, a decir qué hacemos ahora. Sí, claro, no siempre recae el mismo problema de decir es que el Estado no tiene, el Estado nunca se proyecta, ni queremos. Es muy fácil entrar al conflicto y decir las armas y necesitamos eso, no necesitamos aquello, necesitamos el apoyo económico de sol, empiezan todos los países a exigir eso, lo otro, y llega un momento en lo que estamos viviendo ahora de esos conflictos. Ya tenemos como recursos pequeños, hay también hay una problema ya tenemos que recuperar económicamente, recuperar la posibilidad, recuperar la confianza en una población, recuperar los recursos naturales y el desarrollo económico en un poder latinoamericano que nos vean. Entonces son cosas que uno hace y que no puede mostrar el deseo. Entonces, el movimiento puede requerir una molestia que es una decisión. Pues si no para el envío, o no que el envío somos población.
Entonces, todos tenemos parte de mis de áreas de lejos, cercanos, directos, muy bien, pero ¿qué es una prioridad de nosotros? Es prioridad. Una población que necesita ayuda humanitaria y económica del Estado, de lo que vamos a verificar el país. Pues necesitamos que los gobiernos para hacer económica, sino para manejar el lo bueno es decir, que es normal y hay que explicar las actividades. Entonces, por ejemplo, como ustedes mencionan, de voz a voz y en una charla, en un congreso y en un proyecto que a veces de región de financiación y proyectos de congreso, de senado, de las 6 años que uno no puede entera y pasa. Pero si es me hizo este tipo de investigación, cuando entra uno a decir, mire lo que está pasando, y se requiere de una mujer, y se requiere de difundir este conocimiento, son los mejores. Yo te quisiera responder parte de lo que estás diciendo y es muy importante y saberlo, pues, y para eso son estos escenarios. Mira que si tú ves de los cuatro autores del libro, sí, de los cuatro autores del libro, tres son civiles y uno es militar. Y nos pasó una cosa muy curiosa cuando estuvimos en San Francisco y San Carlos, que nos fuimos con el profe William a hacer entrevistas. Y, y él hablaba de líderes, de lideresas, de personas que tocó entrevistar precisamente que estuvieron en el conflicto. Sí, lo que tú dices. Aquí lo que decía Diana, no estamos viendo el color de lo que sea amarillo, azul, rojo, verde, zapote, lo que ustedes quieran en ese sentido. Pero yo iba prevenido, ¿cierto, profe William? Yo iba prevenido, porque las reuniones que nosotros tuvimos fueron reuniones presenciales, las tuvimos en Medellín y las tuvimos en San Francisco y las tuvimos en San Carlos, ¿sí? Las preguntas que hacían ellas o las personas no eran dirigidas a qué vamos a hacer en el libro y qué vamos a responder dentro del libro, sino lo que tú decías ahorita. Ustedes los militares esto, ustedes los militares lo otro, hasta un sacerdote fue que entrevistamos también, que fue una parte también que estuvo en el conflicto, al rector de los colegios, a los estudiantes, a todo eso, ¿sí? Entonces, la percepción que ellos tenían del profe William era porque él era civil, pero la percepción que tenían de mí era otra. Inclusive porque pues yo soy de la Fuerza Aérea y no soy del Ejército ni de la Armada, ¿sí? Y lo que dices tú, entonces ellos trataban como de opacarme, no se puede decir, sino de, No, digamos, ser prevención. de prevención, ¿no? Entonces, ¿es que le soltamos todo a él? ¿O será que él nos va a hacer esta cosa y va a hacer, ¿sí me entiendes? Ahora, yo ya estaba por fuera, ya estaba con el traje civil y eso es lo que dices tú, yo ya era ciudadano. Claro, imagina. Sí. Dices, claro. O somos distintos con Y hay otra, y hay otra parte ahí también que inclusive entrevistamos a personas que son exiliados, se dice, ¿cómo es? Sí, están Están en el exilio. Este que lo entrevistamos que estaba ¿en dónde era? Suiza, en Bulgaria, bueno, por allá en unos países, ¿sí? Pero él todavía tenía esa conciencia de que la parte militar eran los malos, ¿sí? Y yo con él me escribía y nos tratábamos de decir, pues bueno, pero ya estamos afuera, yo estoy afuera, usted está afuera, usted tiene que pelear por su territorio y tiene que empezar lo que dices tú, a hacer una parte de cómo vamos a hacer políticas públicas para poder terminar este conflicto. Y mira que nosotros hicimos este estudio en 2018, 2017, 2018
El libro lo escribimos casi en 5 años, porque prácticamente fueron 5 años de escribir el libro, y dice al fin sin minas, pero ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está pasando ahorita, en este momento? Volvimos otra vez a la sembrada de minas. ¿Sí? Entonces, ¿avanzamos o retrocedemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Volvimos nuevamente? Y el ejercicio que dice Diana es muy cierto, porque nosotros allá nos contaban eso, ¿sí? Que había artefactos que los niños los cogían, ¿sí? Y no sabían qué eran, y hay muchas experiencias que nos contaban cómo explotaba eso, ¿cierto? Y no es el daño que le hace a la persona que la tomó, sino el daño colateral, ¿sí? Colateral. Y hablaba María Fernanda de los MUSE, de las municiones sin explotar. Sí, la fuerza pública tiene esas situaciones. Voy para la Fuerza Aérea, hay bombardeos, hay eso que lanzaban las bombas y todo, y lamentablemente caían en un lago, en un sitio donde no explotaban, ¿sí? Y eso es lo que llaman riesgo residual en San Carlos, que es un lago que ahí tienen ellos, y ya por la erosión y por todo eso, ¿sí? Se comenzó a secar el lago y empezaron a salir bombas, minas y todo eso. Y lo que decía María Fernanda, y es cierto, parece que las minas caminaron, porque llovía y ya no estaba aquí, se desplazaba, así sea 10 20 centímetros. Y lo que decía Diana, ¿por qué vale $100 quitar una mina? Porque es un proceso técnico, ¿sí? Que tú tienes que andar paso a paso, paso a paso. Tú te puedes gastar 2, 3 años en desminar un pedazo como estos, ¿sí? Juega un papel importante los perros también, los perros antiexplosivos para buscar esas minas, ¿cierto? Entonces, inclusive nos contaban cómo ellos encontraban, inclusive experiencias de los helicópteros de la Fuerza Aérea que llegaban y les dejaban las minas, no tan de este tamaño, sino unos que se llaman el sombrero chino. Cuando el helicóptero aterrizaba, explotaba, ¿sí? Que son minas de presión. Lo que decía María Fernanda, ¿con qué las hacen? Con una jeringa. ¿Sí? Una jeringa que es una jeringa normal de esas que por la presión hace contacto y explota. Entonces, todas esas cosas son interesantes, y en el libro, después ya con el padre, con la lideresa, ya fuimos amigos, ya fuimos a tomar café, no cerveza, sino café, ¿cierto? Y ya fuimos y hay en San Carlos, ojalá los que puedan ir. San Carlos hay un parque que se llama el Parque de las Mariposas. Parque de la memoria, digamos. Y de las mariposas, ¿no? Que son mariposas que son de que cada uno dejó allá de las víctimas del conflicto, porque muchos de ellos dejaron muchas cosas, y ellos hicieron ese parque, y una de las representaciones de eso era la mariposa. Y ahí están los nombres de todas las personas que fueron víctimas de las minas, ¿sí? Así como nosotros en las fuerzas militares, pues tenemos la parte de la división de veteranos, pues ellos tienen también su mejor historia. Yo quisiera concluir, digamos, como la intervención con un tema, y es que tú lo tocaste, el aspecto cultural y las representaciones sociales que se tienen entre un bando y otro. Y es que en los imaginarios de las personas eso se va formando. Entonces, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Qué hacen los buenos? ¿Qué hacen los malos? Y los otros, que seríamos, digamos, el resto de las personas que somos los espectadores, tomamos partido frente a eso porque nos volcamos también a ser parte de esa representación que existe y culturalmente la arraigamos. Entonces sabemos quiénes son los buenos y qué hacen, quiénes son los malos y qué hacen, pero se nos desdibuja un poco el panorama cuando nos damos cuenta que los malos también son víctimas porque ellos también caen en las minas. Y los hemos denominado malos porque son los que las siembran, pero ellos también resultan siendo afectados y cuando le damos a ese otro, cuando ese que está en el otro bando, ya lo investimos nuevamente con el carácter humano, lo podemos ver diferente y podríamos llegar a entender
no se trata de bandos. O sea, sí, es una guerra y estamos distribuidos y estamos divididos. La institucionalidad, los civiles, los que combaten, los de derecha, los de izquierda, los del centro, los de arriba, los de abajo. Y todos estamos involucrados y terminamos haciendo parte de algo. So, al final de cuentas, si nos quitamos todas esas arandelas que nos han puesto y que nos ha impuesto la sociedad y la cultura y demás, terminamos siendo personas, terminamos siendo humanos, que vamos a compartir algo con ese otro que vemos y al investirlo con la humanidad de otro, podríamos empezar a cambiar y a priorizar quizá por dónde debemos comenzar a intervenir y a hacer ese cambio en la mentalidad, que es lo que va a llevar a que los procesos sean exitosos. Porque en la medida que sigamos viéndonos y participando como bandos, lo que se haga, pues puede que no llegue a culminarse con éxito en diferentes espacios. Sí, el miedo jugado a otra comunidad a largo plazo, por ejemplo, social. La generación de confianza. Directamente siempre lo pone después de referencia y pues allá. Pero somos jóvenes, siempre nos ponen utilizado de posibilidad. Sobre todo ahora, pues, miedo, una expresión de los hombres, los temas que es cuando los más tienen mayor implicación, me refiero científica. Digo, no, pues yo aquí estoy más Claro, los ejercicios de reconciliación que son a largo plazo, eso nos tomará tiempo y en eso consiste la recuperación emocional, la recuperación social, el volver a generar confianza en los territorios, en las personas, en las situaciones, todo eso nos va a tomar tiempo. Muchas gracias. Genial. Buenos días. Días. Primero, pues, felicitar por Juan Carlos, sobre
Bien, la reflexión, yo pues respondería de la siguiente manera. Digo que resaltar por qué tomamos estas dos municipios, porque el suroriente antioqueño, porque Antioquia, pues, primero porque era una zona alta, como lo me explican, lo expresé al comienzo, pero hay un elemento súper vital, y para articular un poco con qué hace el Estado. Y lo súper vital han sido las comunidades que han sido un actor base súper clave de resistencia y resiliencia. Eso es un activo muy importante. Entonces ahí sigo en las comunidades. Ese activo sirvió para que se empezara a construir unos símbolos, unas simbologías, unas narrativas de lo que fue el conflicto, las mariposas, académicos que han escrito el Nunca Más, como que mantener viva la Universidad Nacional. Ha hecho muchos trabajos en el texto, recuenta un poco toda esa trascendencia de la reconstrucción de memoria que ha sido súper vital. En San Francisco, el movimiento de mujeres, la organización de mujeres ha sido también trascendental para que esa cuestión no quede en el olvido y quede solamente en una política del desminado, de técnica, revisión, georreferenciación, bla, 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 sino que haya también una articulación de esa política con otros programas, con temas de educación, por ejemplo, con el tema de salud, de educación, reconstrucción económica también. Cuando hablamos de ver a las regiones desde el sector turístico, y realmente lo están haciendo, ya se vuelve dentro de los planes de desarrollo local de estos municipios, de los mismos alcaldes, ya han venido incorporando muchos, digamos, recursos para impulsar sectores potenciales de esas regiones. Cuando nosotros fuimos, era triste, dijeron, bueno, sí, nos devolvieron una tierrita, así lo que tú dices, nos devolvieron una tierrita, nos dijeron, le vamos a dar capital semilla para que siembren cacao, plátano y demás. Pero ahí, miren, y nos mostraban, ahí se nos pudre la producción. No hay vías, no hay formas de transporte a la ciudad. Entonces, todo eso lo hacemos y entonces no hay un apoyo institucional. Ahí viene el apoyo, la carencia, la deficiencia de la articulación de programas. Sin embargo, con el apoyo, digo yo, con el proceso de paz, y en este momento Antioquia y particularmente esas regiones del suroriente, se están volviendo como unos laboratorios de paz interesantes, articulados con la JEP y demás, donde vienen todo el tema de potencializar. Nosotros el enfoque que manejamos en el libro es el enfoque de desarrollo humano, entonces creo yo que ellos han venido también masificando, articulando los programas y las políticas sociales, tratando de potencializar las capacidades de las poblaciones, de las comunidades de estos territorios, a fin no solamente de limpiar los territorios en la parte técnica, sino también de que las personas se empoderen de sus territorios y vuelvan a reconstruir, como nosotros lo llamamos en el libro, la reconstrucción del tejido social. Entonces, requiere de una voluntad política. Más allá de las ideologías de izquierda, de progresista, de derecha, sino que el tema de ideológico, trascender ese componente ideológico y decirle, estamos trabajando con unas comunidades que requieren volver a confiar, el tema de confianza. Entonces, hay una experiencia, yo digo, pues, uno puede caer en el escepticismo, pero yo diría que allí Antioquia nos está mostrando una parte, un elemento interesante, donde integran todos estos actores, incluyendo el Estado, como sí que se puede hacer, que es posible. Que es posible. Entonces, yo tengo esa esperanza y guardo esa esperanza que sí, y pues bueno, los otros trabajos que han hecho otros profesores, como lo mencioné, se han podido acercar allá y se va viendo el progreso. Yo pensaría que este ejercicio va a servir para que en la fecha del libro, cuando se presente, quizás poder contar con las voces de la comunidad, que creo yo que, así como tú dijiste, Anita, muy interesante, ellos son los que van a decir ellos, oye, esta vaina del proceso del desminado humanitario, de la política del desminado, ¿ha servido o no ha servido? Realmente, ¿qué tanto nos ha aportado? Ya poderlo ver en perspectiva, si qué tanto se avanzó o qué tanto realmente falla. Hay una nueva reactivación del conflicto, como le dice el coronel, hay una reactivación del conflicto, y esa reactivación ha hecho que los grupos, las bandas al margen de la ley,
sean ahora los que contaminan, porque quizás el tema del minado inicialmente sí empezó una continua contaminación. Si uno ve la historia, y el texto también lo va a mostrar, es una contaminación que la van a hacer los estados para protegerse y la van a impulsar mucho los ejércitos. A nivel de la Primera y Segunda Guerra Mundial va a ser una muestra de ello. Pero lo que estamos viendo en el contexto colombiano con la reproducción de la violencia es la articulación de organizaciones al margen de la ley que están usando esos mismos métodos de acción. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ahí hay una cuestión institucional que tiene que también afrontar las nuevas formas de resurgimiento de las violencias en todo nuestro país y probablemente en esta región. No sé Yo creo que, perdón, yo creo que ahí es muy importante y no se debe dejar atrás ni se debe de, de pensar en que no haya cooperación internacional. La cooperación internacional es importantísima en estos procesos, sí, así como le decía María Fernanda, importantísima, no se puede dejar atrás eso de la cooperación, porque nosotros no somos suficientes para poder desarrollar todas esas actividades determinadas. Gracias. Sí, ya saber si el estudio tiene los costos sociales y económicos, los efectos colaterales de las minas antipersonales. Si el estudio tiene un término de tiempo, por números y operar en municipios focalizados. no sé. Bueno, la primera parte, los costos sociales y económicos de los efectos colaterales de las minas, eso es una investigación nueva que generaría, porque poder valorar los costos sociales frente a las víctimas, frente a la cantidad de personas que murieron, frente a las personas que quedaron con alguna discapacidad, eso tiene unas implicaciones muy grandes y el libro que presentamos hoy no logra alcanzar ese nivel de, de análisis de los costos que implica. Lo supera, pues, la pregunta. Pero en términos de una serie de tiempo frente a los grupos armados, la cantidad de víctimas y demás, el documento lo presenta particularmente, o sea, a nivel Colombia, pero también en términos particulares para los dos municipios estudiados. Eso sí. Bueno, eso fue dado por esta. Sí, nos van a sacar. Sobre la comunidad internacional, la cooperación, que es súper importante que ellos sigan apoyando esa gente, y cuando hablan de la credibilidad y la confianza es que nuestros padres siempre nos decían, ¿no? Aquí, silencio. Todo el que llega al territorio es un sospechoso, como tú no sabes si el que llega viene por medio de encuestas o incluso, bueno, informalmente sea para recabar información. El secreto de muchos de sobrevivir en la guerra, y lo hacemos es el silencio. No sabes si él viene de aquí, de hogar, y después pasa información. Pues hay más credibilidad cuando alguien, cuando sabes que hay un respaldo ya de fuera de Colombia, cooperación, que eso realmente se fuerza y da mucha confianza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue porque cuenta la gente de la marca para que me allí y le damos más. Ustedes, muchísimas Dale que tienes la toma con la tuya. Este libro, estamos de la intervención más para reflexionarnos a pensar muchas situaciones, muchos factores que están aquí también inmersos en el libro. Pues a ver que como es diaria, para todos, No cobro. 50 cerrado. Ya, profe Juli. No, ahí bien. Quiten las manos. ya